Proponen perredistas legalizar marihuana. Presidencia entra al pleito de las televisoras. Peña Nieto en portada de Time. Recomiendan a españoles no viajar a Michoacán. Fuera, alcalde de Tepalcatepec. Se entrega extesorero de Moreira. Premio literario a Rafael Pérez Gay. Mueren 20 por mega tormenta. Jugará Tri 6 partidos rumbo al Mundial. Los adictos a la marihuana deben ser tratados como enfermos, no como criminales. Esa es la esencia del debate que ha iniciado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y por supuesto también con repercusiones a nivel nacional. Un debate maduro ante una gran controversia, es lo que considera Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del DF. Usted está con uno está en todo. Estas son hoy las noticias en claro. En la Asamblea Legislativa del DF, la izquierda apuesta por regular el consumo de la marihuana en la capital de la República. Diputados del PRD presentaron este jueves un paquete de iniciativas para reformar las leyes locales y también incidir en la Ley General de Salud a nivel federal en esta materia. Con Mónire Pérez López informa. En un tiro de dos bandas, el Distrito Federal dio el primer paso en el camino a la regulación en el consumo de la marihuana. Que no es un tema de legalización de la marihuana ni de liberalización. Es un tema de pasar de una política de criminalización de drogas a una política de salud pública. Generar las condiciones de estabilidad, de paz, de gobernabilidad y que en ese sentido creo que este primer paso que da la Ciudad de México como una ciudad avanzada, de vanguardia, nos pone otra vez en el centro del debate nacional e internacional. En un flanco, los legisladores locales del PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza pretenden reformar la Ley de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Primero, porque descriminaliza el consumo. Segundo, porque separa mercados. Y cuando decimos separa mercados, tiene que ver no solamente con asuntos de seguridad, sino sobre todo con asuntos de salud. Contempla establecer espacios para el abastecimiento seguro de cannabis que operará el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, mismo que también verificará que la hierba no esté adulterada y que se dé a los consumidores información previa sobre los riesgos de consumo a través de un semáforo de alerta. Yo, consumidor, a la hora de acercarme a buscar un lugar de aprovisionamiento, voy a saber distinguir un lugar de aprovisionamiento seguro de un lugar que no es seguro y que no cae dentro de los supuestos de este sistema y que es, la narcotiendita, por así decirlo, porque uno va a tener un semáforo del IAPA y el otro no lo va a tener. Además, la iniciativa propone dar la más baja prioridad a la persecución de delitos contemplados en el artículo 478 de la Ley General de Salud, de tal manera que los poseedores de cannabis para consumo no sean remitidos al Ministerio Público. Nos dicen que son porcentajes poco significativos, cerca del 11% en la parte médica y poco medible o insustancial en la parte de cuestiones de violencia. En medio de eso hay consumos no problemáticos que deben ser ajenos a las decisiones y a la interacción social, están a la responsabilidad de los consumidores. En los artículos transitorios de la reforma se contempla que una vez en rigor, el gobierno capitalino tendrá 180 días para implementar un programa en los reclusorios de preliberación de internos por causas directas a la posesión de cannabis. Con Mónire Pérez López. Esto que narra Mónire ocurrió por el mediodía en la Asamblea Legislativa cuando se presenta esta iniciativa por parte del PRD y otros partidos de izquierda. Luego en la tarde, diputados de la Asamblea Legislativa del DF presentaron la misma iniciativa a funcionarios pero a nivel federal. Fue una reunión de carácter privado celebrada en Palacio Nacional. Al encuentro asistieron representantes de la Secretaría de Gobernación. También participaron el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Fernando Valle, y el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados. Por el momento acordaron no dar detalles sobre lo discutido a puerta cerrada en Palacio, le digo, esta tarde-noche. No quisiera y ni puedo, y además hay un elemento de acuerdo
de no hacer declaraciones al respecto, porque escuchamos una iniciativa que está en los medios y exclusivamente es el aspecto. A ver, vámonos explicando. Se presenta la iniciativa en la Asamblea Legislativa para efectos de las leyes del DF, de la capital del país, leyes locales. Pero también el PRD, a nivel federal, presenta una propuesta sobre este tema. Y esta propuesta también va en el mismo sentido que la de la capitalina. Es decir, aumentar la dosis mínima permitida de la marihuana de 5 a 30 gramos. Y delegar a las entidades federativas la persecución de los delitos contra la salud. Sí, porque una cosa es que un adicto o un consumidor de marihuana traiga el equivalente a cajetilla y media de cigarros, y otra cosa es que sea narcomenudista, lo cual sigue siendo delito grave. Con uno, Rubén Rojas informa. En un momento trataremos de recuperar justamente el sonido de este reportaje de Rubén Rojas, porque le digo, hay también esta propuesta a nivel federal. Pero le adelanto, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ya se pronunció sobre este tema de la marihuana. En una carta dirigida a la Comisión Global de Política de Drogas, donde están los expresidentes de México, Ernesto Zedillo, de Brasil, Enrique Cardoso, de Chile, Ricardo Lagos y César Gaviria de Colombia. Ante ellos, Mancera confió en que el debate en torno a la marihuana en el Distrito Federal sea un debate maduro y plural. También reconoce, es un tema muy complejo debido a los puntos de vista jurídicos, humanistas, sociales, científicos que entran en una verdadera controversia. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político en este espacio, desde luego. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe, tema interesante. Vaya que sí. Yo creo que lo que... Se habían tardado, ¿eh? La verdad es que nos habíamos tardado como país, hemos pagado un costo alto por una política de prohibición que en alguna medida se nos impuso desde afuera, y afuera están cambiando. Entonces, frente a lo que se hizo en Colorado, esto es juego de niños, digamos. Es una apertura, pero muy limitada. Creo que conviene explicar dos cosas, Pepe. La primera, esta es una atribución fundamentalmente federal, por eso tienen que hacer ahí una cosa, una suerte como de mecanismo de... Te pongo un ejemplo. La Ley Federal de Salud dice que aquella persona que porte, que traiga consigo más de 5 gramos de marihuana, ya se considera un delito grave y por lo tanto tiene que ir a dar a la cárcel. Sin embargo, la iniciativa que está proponiendo el PRD habla de tolerar hasta 30 gramos de marihuana en el caso de quien la porte. Ese es el punto. Y ahí chocaría con la federal. No, chocarían, aunque se están agarrando de un artículo de la Constitución, el 21, que le permite a las entidades decidir en dónde van a poner el énfasis, en qué crímenes van a poner sus esfuerzos como autoridad y en cuáles van a ser más tolerantes. Y están anunciando que en ese tema de 5 a 30 gramos serán tolerantes. Ahora bien, la iniciativa también contempla que tendrás que, digamos, no va a ser en automático, te pueden, si te vinculan con crimen organizado, te puedes meter en otro tipo de problema, pero claramente cambia la lógica punitiva que hoy se tiene, que no hay excusa alguna. Tú tienes 6 gramos y señor Pepe Cárdenas, usted es narcomenudista. Eso ya no sería así. Y el énfasis está en dos temas, Pepe. Por un lado, es una libertad individual, no han puesto el énfasis en ello, pero lo dicen también. Y dos, esto es un problema de salud pública y como tal hay que tratarlo. Y por eso el énfasis, y lo vimos en el reportaje, de que también hay un nuevo mecanismo para que se puedan surtir de marihuana los adictos en instituciones públicas. Pero con seguridad. Para que haya garantía respecto a que están consumiendo. A mí es esta parte de la ley que me parece la que es constitucionalmente más cuestionable, porque tendríamos un ente del gobierno dedicado a la distribución de droga, y eso pues claramente en la ley federal está limitado. Por eso esta reunión a puertas cerradas, que como tal fue a puertas cerradas, no sabemos qué se dijo, pero que se hayan reunido
ya te habla de que está generando una dinámica entre esta iniciativa y la propia política del gobierno federal. Exacto, en ese punto hay algo que destacar. Peña Nieto, cuando asume la presidencia de la República, incluso cuando es candidato del PRI, él se declara en contra del tema de la eventual legalización de la marihuana o despenalización. Sin embargo, ha ido modificando su posición, digamos, entre comillas, rígida, y está por lo menos abierto a que esto se debata. Y que fue lo que pasó en Palacio Nacional. Y que fue lo que hoy pasó en la noche. Se debatió en Palacio Nacional, y en paralelo pues el PRD va a presionar en el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque está presionando a Estados Unidos, que ya está relajando su legislación. El gobierno federal de Estados Unidos oficialmente está en contra de lo que ha pasado a nivel Washington federal. Exacto. Entonces, ese mismo movimiento que empieza en Estados Unidos desde las entidades y que ha generado una epidemia, porque cada vez hay más estados donde en el extremo es legal, en mecanismos intermedios se puede usar para fines medicinales. California, la entidad más grande de Estados Unidos, estará votando a fin de año y probablemente aprobando la legalización de la misma. Entonces, un gobierno federal sería acorralado, porque también en principio es atribución federal. Se han hecho los de la vista gorda, han incluso abierto algunos mecanismos para que puedan procesarse los recursos que provienen de la venta legal de la droga en el sistema bancario, pero claramente el presidente Obama, en lo personal, ahí sí muy en contraste claro con el presidente Peña, él está a favor de esto, de la liberalización o despenalización. El problema en ambas sociedades, pero más en México que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos está cambiando más rápidamente la opinión pública, es que en México sigue siendo mayoritaria la posición que está en contra de cualquier espacio de despenalización o de, aún peor, desde ese punto de vista de legalización de la droga, mientras que en la Ciudad de México la opinión pública es mucho más favorable a esto. Y el PRD saca una ventaja, una rentabilidad política evidente al ponerse otra vez de vanguardia, en la vanguardia de propuestas de avanzada. Frente al votante de la Ciudad de México, yo creo que sería un triunfo importante y les permitiría validar lo que han venido sosteniendo en los últimos 12 años, que en la Ciudad de México se legisla de avanzada, y algunos de los cambios que la Ciudad de México ha tomado, como la legalización del matrimonio entre gentes del mismo sexo, ha ido generando... O el aborto. El aborto, más complicado, pero lo que iba es, temas que parecían tan controversiales como el matrimonio de gente del mismo sexo, ya se ha aprobado en otras entidades. Jalisco está a punto, ¿ya lo aprobó? Ya lo aprobó. Por el otro lado, en el tema de aborto pasó lo contrario, generó una reacción en contra de los congresos locales de otras entidades, endureciendo en más de la mitad, o casi 20 si recuerdo bien, endureció en algunos casos de forma dramática. Hoy en algunas entidades abortar es un crimen aunque haya sido violada la mujer. Salió más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, no sé en materia de marihuana, en caso que se aprobara esto, cuál va a ser el impacto hacia afuera, pero sospecho que se va a parecer más hacia afuera de la ciudad, sospecho que se va a parecer más al de los matrimonios de gente del mismo sexo que el aborto, que es un tema mucho más ríspido, mucho más polarizante que que sigue siendo, insisto, a nivel federal, un tema donde el grueso de los mexicanos están en contra todavía. Viendo hacia el futuro y dada la realidad, ¿cuál es el camino que le convendría al país? ¿El modelo portugués, que controla la calidad de la marihuana que se vende en Portugal sin meterse en y lo considera un asunto de salud, sin meterse en los procesos de producción y comercialización? El modelo holandés, que es muy parecido al portugués, pero tiene problemas porque venden droga de manera legal que se produce de manera ilegal o que ingresa de manera ilegal. ¿Cuál es el modelo que debe buscar México? De hecho, yo iría un paso más allá. Hay dos modelos de legalización completa de la cadena. Uno es el uruguayo. El uruguayo. Donde es el Estado el único con las competencias para producir y distribuir marihuana, y el modelo, digamos, de Colorado, donde es la empresa privada. Entonces, tú ya estás asumiendo que nos vamos a mover al modelo de la liberalización. Suponiendo que ese es el caso, y que yo creo que en materia de libertades es el correcto, y que en materia de quitarle presión a la autoridad en crímenes menores que llena la cárcel de
pequeños narcomenudistas en el mejor de los casos, quizá consumidores que traían los 6 gramos, que acaban X años de tiempo en la cárcel y salen como criminales profesionales. Claro, ahí los adiestran. Ahí los adiestran perfectamente, es más eficaz que cualquier universidad. Entonces, suponiendo que nos movamos para allá, yo creo que el mejor modelo es el que está pasando del otro lado de nuestras fronteras, en Colorado. Liberalicémoslo de verdad. Se vuelven empresas productoras, comercializadoras, que pagan impuestos, aunque a nivel federal están descalificadas. Ese es el tema. Ese es el punto. En Colorado. Pero en México, yo creo que las entidades no pueden ir tan lejos como fue Colorado, y la forma de hacerlo sería con un cambio a nivel federal. En Colorado, las empresas que producen y venden marihuana no pueden usar los bancos, por ejemplo. Se está liberalizando, está generando otro tipo de problema, pero eso es una flexibilización que está haciendo la autoridad federal ahorita. Pero todavía hay dudas de la constitucionalidad de esa decisión en Colorado, pero no se ha, digamos, llevado a la Suprema Corte. Pero ese modelo me parece que es el mejor. Generar un marihuamex, o sea, un Pemex monopolio de la producción y Marihuanamex. Marihuanamex, me parecería que acabaríamos con los... ¿De cuál fumaste, Carlos? ¿De cuál fumaste? Ya estás viendo hacia el futuro. ¿Tú me pediste que pensara hacia allá? Te pusimos a pensar. Déjame poner al aire en este momento la nota que no... recuperar la nota que no habíamos podido poner de mi compañero Rubén Rojas, donde se está hablando de esta iniciativa, de esta propuesta del PRD, pero que ya incide, Carlos, en el ámbito federal, donde se está pidiendo que la Federación, la Ley General de Salud, autorice que la posición mínima sea de 30 gramos y no de 5, como ahora lo marca la ley, para no entrar en choque con la propuesta del DF. Rubén Rojas informa con uno. La estrategia legislativa para la despenalización de la marihuana también involucrará a todo el país, pues la Asamblea Legislativa del Distrito Federal enviará al Congreso la iniciativa para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, indispensables para que el Distrito Federal no quede fuera de la ley. En esencia, pide se modifique el artículo 479 para elevar la dosis actualmente no penalizada que puede poseer un consumidor de cannabis de 5 a 30 gramos. Es quitar el mercado que controla actualmente la delincuencia, que genera grandes utilidades y por lo tanto todo lo que deriva en términos delictivos, a un espacio controlado donde se privilegia el derecho de los consumidores a elegir lo que ellos quieran, pero con información y reduciendo el daño que pueda ocasionar. Pretende modificar los artículos 13 y 194 del Código Penal Federal para delegar la persecución de los delitos contra la salud a las entidades federativas y para que en el caso de la cannabis, los estados y el Distrito Federal puedan ejercer el control sanitario correspondiente. Que las entidades federativas puedan establecer políticas de drogas más amplias en la materia. Actualmente tenemos una reforma que quedó coja porque solamente el tema de narcomenudeo, de la persecución, es claramente una facultad de las entidades cuando requerimos la otra parte, que es cómo podemos regular y establecer políticas de salud y de reducción de daños. Con estos cambios se abre la posibilidad de la utilización de la marihuana para uso medicinal. Negar las propiedades medicinales de la marihuana a estas alturas es como en el siglo XVI la Inquisición le decía a Galileo que la tierra no se mueve. Sería terrible que la Secretaría de Salud asumiera una posición oscurantista, inquisitorial, medieval. Plantea también el control concurrente entre la Federación y los estados del cultivo de la cannabis. Con uno, Rubén Rojas. Ese Fernando Belauzarán, el diputado federal, es bravo como el caramas. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. Gracias por estar con uno. Muy buenas noches. Buenas Hasta noches. hoy en noche. La venta de marihuana y hachís queda prohibida a los no residentes en Holanda. Colorado y Washington legalizan el consumo recreativo de marihuana. Got some legal weed. México se debe de volver un productor autorizado y exportar marihuana a lugares donde ya es legal, donde ya la manejan los empresarios.
que no es un tema de legalización de la marihuana ni de liberalización. Es un tema de pasar de una política de criminalización de drogas a una política de salud pública. Don't worry, don't do it. Be happy. El Universal siempre piensa en mamá y trae para ella 2 baterías de cocina de la más alta calidad. Compra tu periódico y recorta los cupones que se publicarán desde el 9 de febrero al 8 de marzo. Pégalos en tu planilla coleccionadora y canjeala por alguna de estas increíbles baterías. Solo con el Universal, el gran diario de México. Presidencia de la República apoya al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, en el pleito de las televisoras. La Suprema Corte tendrá la última palabra. Persuasion. 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 Did you mean persuasion? Pronunciation by OpenEnglish.com. Running water, don't you know my name? Meet me outside where the lights are low. Bring your heart, it's my time to go. 'Cause in the morning time, you will know my shame. El Universal siempre piensa en mamá y trae para ella 2 baterías de cocina de la más alta calidad. Compra tu periódico y recorta los cupones que se publicarán desde el 9 de febrero al 8 de marzo. Pégalos en tu planilla coleccionadora y canjeala por alguna de estas increíbles baterías. Solo con el Universal, el gran diario de México. El amor es aquello que nos mueve. Es tan importante que tiene su propio día. Y ahora queremos que ese amor lo guardes un día más. El 15 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Primera causa de muerte por enfermedad en México. Este día 15, ahora es el 14 más 1 de febrero. Súmate y dona. Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Hola, soy Alberto del Río, la superestrella de WWE, el campeón de peso completo. Los mejores programas de WWE están aquí y solamente aquí, en 52MX. La de bote pronto. El análisis sin desperdicio. Por una parte tienen una zanahoria y por otra tienen un chicotito. Pues hay casos a los que le echan más ganitas. Era un día caliente. Todas las mañanas. Lo voy a hacer distinto de como lo hacían antes. Pues no. La mejor información. Oye, ¿pero qué vendrá? A ver, todo depende de qué vaya ocurriendo. De lunes a viernes. Estamos aquí sentados diciendo lo que nos da la gana. Porque hay muchos chismes. Por unotv.com. ¿Y usted qué piensa? El semanario Time Magazine, el Time Magazine de los Estados Unidos, de Nueva York, ha elegido al presidente Peña Nieto para su portada. El número está fechado con el 24 de febrero en su edición internacional. Claro, va a aparecer a la venta desde el sábado. La publicación estadounidense destaca la labor del presidente Peña Nieto por haber alcanzado la aprobación del ambicioso paquete de reformas estructurales en materias clave como la energética, económica y la política y social. El artículo se titula Salvando a México, Saving Mexico, y contiene una entrevista que está reconocida, de esta reconocida publicación. Le hicieron al presidente Peña Nieto una entrevista de varias páginas. Ha habido ya incluso en las redes sociales varios memes diciendo, ¿a poco el presidente va a entender lo que diga la revista Time si no habla inglés? Bueno, en fin, eso es lo más leve, ¿eh? Le han dicho, bueno. En San Lázaro, diputados del PAN, del PRD y el Movimiento Ciudadano calificaron como mediática esta aparición del presidente de la República en la portada de Time. Coincidieron en que se está soterrando y desdeñando el mérito del Congreso de la Unión en la elaboración y aprobación de las reformas estructurales.
Aquí se discuten y se aprueban las leyes, es el Ejecutivo quien las promulga, de tal manera que ha sido una tarea compartida. No hay razón para que en el extranjero revistas internacionales lo coloquen como el hombre del momento, dado que ellos están contentos porque México está abierto de par en par. Sí, de la oficina o del área de comunicación del Gobierno de la República, pues que no se estén usando recursos para este tipo de promoción de manera personal, porque eso puede generar alguna reacción. Bueno, está diciendo Silvano Aureoles que a lo mejor que fue comprada la portada de Time. Bueno, es un tema diferente, ya lo platicaremos, pero hasta donde entiendo, una publicación de tal prestigio como el semanario Time, que no tiene 2 días de haber aparecido en la circulación, no es una revista que venda sus portadas. A lo mejor estoy equivocado y soy demasiado ingenuo. La próxima semana, el gobierno federal va a presentar una iniciativa de ley secundaria en materia de competencia económica. Va a ser el próximo miércoles. Esto lo adelantó el presidente de la República durante la inauguración de la 22ª reunión plenaria de consejeros de Banamex. El presidente Peña dijo que este 2014 se elevará la calidad de vida de los mexicanos gracias a la puesta en marcha de las reformas aprobadas el año pasado. El país va por la ruta correcta para modernizar la economía, asegura Peña Nieto. Ese es el objetivo para 2014, convertirlo en un año de implementación y de eficacia gubernamental a fin de elevar la calidad de vida de las familias mexicanas. Hoy en México lo tenemos claro, al gobierno le corresponde transformar y poner al día el andamiaje institucional. Al sector privado le corresponde aprovecharlo, así como emplear su espíritu emprendedor para crear inversiones y mejores empleos. Antes por la mañana, más bien después de este evento, al mediodía, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con consejeros ciudadanos, consejeros electorales del IFE, encabezados por el presidente provisional Marco Antonio Baños. Los 4 consejeros expusieron las medidas adoptadas para que el Instituto Nacional de Elecciones, el nuevo INE, cuente con todos los elementos, recursos, en fin, para garantizar el adecuado desahogo de las elecciones federales del 2015. La Bolsa Mexicana de Valores finalizó nuevamente a la baja. Cayó 0.94%, luego de la publicación de cifras económicas negativas de empleo y ventas minoristas en Estados Unidos, así como de reportes débiles en México. En el mercado cambiario, las cifras negativas de Estados Unidos fortalecieron ligeramente al peso mexicano. El dólar libre retrocedió hasta 2 centavos en ventanillas bancarias respecto a la jornada previa. Tal y como lo anunció anoche en este espacio, el priista Guillermo Valencia Reyes oficializó esta mañana su solicitud de licencia al cargo de presidente municipal de Tepalcatepec. Esta licencia fue solicitada por 60 días, 2 meses. En las próximas horas, el Cabildo de Tepalcatepec analizará la petición del alcalde. De acuerdo con la ley orgánica municipal, el Cabildo de Tepalcatepec deberá nombrar un alcalde provisional. Mientras eso ocurre, la síndico María Candelaria Sánchez Vega será encargada del despacho de la presidencia municipal de Tepalcatepec. Precisamente Guillermo Valencia Reyes abandonó Tepalcatepec el 15 de mayo del año pasado. No había regresado. Intentó gobernar a larga distancia desde Morelia. Imposible. Sin embargo, decidió solicitar licencia ante el acoso de grupos de autodefensas encabezados por los hermanos Uriel y Juan José, el abuelo Farías, el famoso abuelo. Anoche, aquí en este estudio, en este espacio, Guillermo Valencia, hoy presidente municipal con licencia, reconoció que sí fue amenazado de muerte por el abuelo. ¿Cómo entra en todo esto la figura del abuelo? También te amenazó. Yo no quiero hablar, mi respeto para el señor. No, es que ya es un asunto de vida. Yo hablo de lo político. ¿Te amenazó de muerte el abuelo? Bueno, llegó un comando armado a la presidencia municipal a amenazarme y reconocieron los policías a un hermano de él. Me han mandado mensajes con mucha gente
y vaya, yo no quiero tener problemas, mi respeto para el señor, yo con el señor no quiero tener ningún problema. Bueno, pues ya no está, ya no va a ser el alcalde, ya tiene la licencia, esto luego de haber conversado con el comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes. No lo dijo abiertamente, pero se entiende que se comprende que hubo alguna recomendación para que mejor se alejara del peligro en que está su vida, amenazado por grupos de interés y cacicazgos en Tepalcatepec, y se hizo a un lado para que las cosas operen de otro modo, sin el riesgo de la vida de Guillermo Valdés. El gobierno español, por cierto, hablando de Michoacán, el gobierno español hoy le pide a sus ciudadanos evitar viajar a Michoacán ante el aumento de la violencia derivada del narcotráfico y la crisis que vive, sobre todo, la zona de Tierra Caliente. Recomienda el gobierno español no visitar el sur del estado, incluida justamente la zona de conflicto, la costa del Pacífico y el puerto de Lázaro Cárdenas. La alerta publicada en la página oficial del Ministerio Español de Asuntos Exteriores señala que el aumento de las actividades de grupos criminales ligados al narcotráfico ha generado la reacción de grupos de autodefensa civiles armados y un despliegue del Ejército y la Policía Federal. La alerta se extiende a las carreteras de la costa que comunican con Guerrero y el estado de Colima. El fantasma de las autodefensas y la justicia por propia mano, desde luego, sigue rondando varios puntos del país, pero también la capital de la República, esta Ciudad de México. Ante los constantes asaltos, vecinos de Cuautepec, en la delegación Gustavo Amadero, decidieron protegerse, claro, con mano propia. Con uno, Juan Rivas informa. Ya van 4 veces que se meten a mi casa. Cuando viene el delincuente me asaltó. Estas imágenes advierten el hartazgo. Por ello, en Cuautepec, Barrio Bajo, en la delegación Gustavo Amadero, se autodefienden de la delincuencia. Imagínense, se han estado metiendo en mi casa a las 2, 3 de la mañana y así nos hemos salido a corretearlos, porque más vale que lloren en su casa y no en la de nosotros. Ante los constantes robos a mano armada en estas calles, los vecinos realizan asambleas cada semana para crear una estrategia de autodefensa. En la de este jueves, la molestia subió de tono. Ya la respuesta se está dando, yo pregunto, les vuelvo. Aseguran que las autoridades delegacionales retiraron sus letreros donde amenazan a los delincuentes, bajo el argumento de que incitan a la violencia. A cambio, dicen, la policía colocó este aviso. Cuando violaron mis derechos constitucionales a la expresión, a la libre expresión de la libertad que yo tengo, me quitaron las lonas que no nada más se decían mi voz, sino decían la voz de todos ustedes. Todos nosotros nos estábamos expresando ahí, vecinos. A la reunión acudió un funcionario delegacional. Sin embargo, las promesas que les lleva ya no convencen. Conocemos las demandas, por supuesto que conocemos las demandas que aquí se plantearon en la primera reunión. Y uno es seguridad. Y si estoy mal, desmiéntanme. Quienes a diario padecen el castigo de los delincuentes exigen una estrategia de seguridad permanente. Armen una comisión donde presenten una propuesta y digan, esto es lo que queremos. Ante los reclamos, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal implementó un nuevo operativo en la zona. Esta geografía complicada aquí en Cuautepec, en la zona norte de la Ciudad de México, no siempre permite que los policías y las patrullas se puedan desplazar. Sin embargo, a los delincuentes sí les permite moverse como si estuvieran en su propia casa. En este perímetro cercano al reclusorio norte, la gente ha perdido la fe en el sistema de justicia. Por ello, cada quien toma sus propias medidas de seguridad. Como ven ustedes, a mi prima ya tuvo que poner una protección porque se metieron a su casa. Igual aquí están las camionetas y han estado asaltando. En octubre de 2013, 2 menores y una joven de 19 años de edad fueron acribillados a tiros en estas calles. Desde entonces, los vecinos aseguran que la delincuencia ha estado incontenible. Con uno, Juan Rivas. Bien, dice Beto León, nuestro coordinador, nos dice, caray, estos autodefensas son una especie en peligro de expansión y de diferentes maneras. Punto y aparte, tras vivir como prófugo desde febrero de 2012, el extesorero del gobierno del estado de Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira
Héctor Javier Villarreal Hernández, se entregó a las autoridades de Estados Unidos en El Paso. Esta tarde compareció ante un juez para enfrentar cargos por los delitos, principalmente por lavado de dinero. De acuerdo con los registros, ayer se entregó en la ciudad que le digo, en El Paso, y luego fue trasladado a prisión en San Antonio. Villarreal había sido detenido en febrero de 2012 también en Texas. Sin embargo, funcionarios de migración ignoraron sus antecedentes penales y las acusaciones previas y lo pusieron en libertad. El Partido Acción Nacional en Coahuila, que ha interpuesto las denuncias por el desfalco en el estado por más de 30,000 millones, reaccionó de inmediato a la detención del ex tesorero fugitivo. Todo está puesto ya con el señor Javier Villarreal para que desde la cárcel pues se hagan los trabajos necesarios y que pues pueda abrir la boca y diga pues la verdad de que tanto se ha ocultado aquí en Coahuila. No es posible que el actual gobierno del estado de Coahuila, teniendo la información desde cada una de las secretarías y teniendo hincado al gobierno del estado y al Congreso, pues no haga nada a tantas denuncias. El PAN va a solicitar a la PGR, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al gobierno de Estados Unidos, le van a solicitar la extradición del ex tesorero de Humberto Moreira allá en Coahuila. Tormenta infernal congela a Estados Unidos. Hay 20 muertos y daños incalculables. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, antes IFETEL, solicitó al presidente de la República promover una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirme las plenas facultades de ese órgano, del IFETEL, ese órgano regulador, para resolver las controversias sobre la retransmisión gratuita de canales de televisión abierta. Esto luego de que el instituto fue notificado del acuerdo emitido por un juez, el cual considera que carece el IFETEL de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de ciertos canales de televisión abierta. Esta noche la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la controversia para turnarla a los ministros. Con uno, Carlos Organista informa. El Poder Ejecutivo Federal promovió una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva el vacío legal que existe sobre la retransmisión gratuita en la televisión de paga de los canales de televisión abierta, conocido como Must Carry y Must Offer. Esto se da como consecuencia del oficio enviado por el juez 32º de lo civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, al IFETEL, donde le notifica que ese instituto no tiene facultades legales para resolver sobre este conflicto. La Constitución señala que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es quien debe resolver sobre la retransmisión de contenidos, es decir, sobre el Must Carry y el Must Offer gratuito, y no un juez local, en este caso, del Distrito Federal. Por tanto, el hecho de que el juez local notifique que carece de competencia el Instituto Federal de Telecomunicaciones en dicha materia, argumentando la posible violación de derechos de autor, invade a todas luces las facultades que a la Federación le otorga la Constitución. En un comunicado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones solicitó al Poder Ejecutivo promover la controversia a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirme las facultades que tiene para resolver en la materia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha señalado que en casos excepcionales como este, procede la controversia constitucional en contra de actos judiciales si es el caso de que se invadan competencias que corresponden a la Federación. El consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos, fue el encargado de promover la controversia. La controversia se promueve con base en varios precedentes que ha emitido la Corte, en los cuales le dan legitimación al presidente para salir en defensa de las facultades de la Federación, aun cuando éstas estén conferidas a otro poder o a otro órgano, como es el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, lo que sí puede hacer el Ejecutivo es solicitar la atención prioritaria del asunto. En dicha controversia se señaló como tercero interesado al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Con uno, Carlos Organista.
El Universal siempre piensa en mamá y trae para ella 2 baterías de cocina de la más alta calidad. Compra tu periódico y recorta los cupones que se publicarán desde el 9 de febrero al 8 de marzo. Pégalos en tu planilla coleccionadora y canjeala por alguna de estas increíbles baterías. Solo con el Universal, el gran diario de México. La tormenta invernal Pax se extendió hacia la costa noreste de Estados Unidos luego de dejar al menos 20 muertos y más de 500,000 de hogares sin electricidad, luego de su paso por el sureste estadounidense. Este es sin duda uno de los inviernos más crudos que se recuerden en la Unión Americana. Con uno, Begoña Cortina, corresponsal en Estados Unidos, informa. Esta imagen se ha repetido hoy en los aeropuertos más importantes de la costa este. Las máquinas quitanieves han trabajado a contrarreloj para limpiar las pistas y los accesos a las terminales. En el interior de las mismas, miles de pasajeros resignados a su suerte. Obviamente la seguridad es lo primero, pero espero ir a casa para ver a mi madre. Hoy se han cancelado más de 6.700 vuelos. Se estima que esta tormenta ha dejado en tierra a aproximadamente 1.200.000 personas y que su efecto se prolongará este fin de semana vacacional. Aquí en Washington la zona más afectada es esta, la del noroeste, y cuanto más al noroeste se dirige uno, aumenta la acumulación de nieve. En este barrio, junto a la frontera con Maryland, supera los 30 centímetros. Es una nieve muy pesada sobre la que además ha helado, con lo cual las condiciones en la carretera son francamente peligrosas. De hecho, el gobierno local ha pedido a los ciudadanos que no conduzcan para poder así facilitar la labor de las máquinas quitanieves. En el Capitolio, los únicos ciudadanos trabajando hoy han sido los equipos de limpieza. El gobierno ha cerrado sus oficinas. Tampoco han abierto los colegios o los comercios. Las autoridades han declarado estado de emergencia en la capital de Estados Unidos. Es mucha más nieve de la que estamos acostumbrados. Estado de emergencia también en los estados del sur del país. La tormenta ha tenido un efecto devastador. La nieve y sobre todo el hielo, con un grosor de varios centímetros, han derribado tendidos eléctricos. 700.000 personas están sin luz. Las compañías energéticas han dicho que podrían tardar varias semanas en restablecer el servicio. Ha nevado mucho, así que estoy intentando mantener las vías abiertas. Efectos dramáticos también para el tráfico vial. En Carolina del Norte, anoche, miles de vehículos quedaron atrapados en las carreteras. Muchos ciudadanos optaron por abandonarlos. Con uno, Begoña Cortina. Esto en los Estados Unidos, pero al otro lado del Atlántico, en el Reino Unido, también hay miles de familias sin luz y vientos de hasta 160 kilómetros por hora, lo cual ha provocado la caída de árboles y cables de electricidad. Sandra Tar nos pone esta y otras noticias del mundo en claro. Un muerto y 130.000 casas sin electricidad es el saldo de los fuertes vientos que azotan a Reino Unido. Esto ha empeorado aún más la situación en zonas inundadas previamente por las intensas lluvias. Lo que es peor, el Servicio Meteorológico Nacional anunció la entrada de otra tormenta procedente del Ártico en las próximas horas, por lo que el panorama es desolador. De este lado del mundo, el clima también causa estragos. 4 regiones de Bolivia se encuentran en alerta roja por las lluvias y tormentas eléctricas que se esperan el fin de semana. Desde octubre, las intensas precipitaciones han dejado 48 muertos y afectado a alrededor de 55.000 familias. El Papa Francisco ordenó la expulsión del sacerdote Marco Mangiacasale, quien fue hallado culpable por la justicia civil de abusos sexuales contra 4 menores de edad. Normalmente el Vaticano espera el resultado final de los tribunales civiles para dictar sentencia, pero esta vez el pontífice decidió adelantarse. El primer ministro italiano Enrico Letta anunció su renuncia luego de que la dirigencia del Partido Democrático, al que pertenece, le pidiera dimitir. El presidente de la República, Giorgio Napolitano, solicitó al máximo líder de ese partido, Matteo Renzi, que forme un nuevo gobierno. De esta forma, Renzi se convierte en el tercer primer ministro que en menos de 2 años y medio accede al cargo sin el respaldo de las urnas. Bélgica se convirtió en el primer país en permitir la eutanasia infantil. El proyecto de ley fue aprobado en el Parlamento por 86 votos a favor, 44 en contra y 12 abstenciones. La sesión fue interrumpida por un hombre que les gritó a los legisladores asesinos mientras votaban. Con uno, Sandra Tar. Estas son imágenes de las manifestaciones de ayer en Venezuela.
las cuales terminaron con violentos enfrentamientos entre simpatizantes y opositores al gobierno de Nicolás Maduro. El saldo fue de 3 muertos. Hoy, la administración del presidente Maduro dijo que los hechos violentos no fueron espontáneos, sino resultado de reuniones conspirativas realizadas desde el año 2010 dentro y fuera de Venezuela por parte de opositores conservadores activistas. La reunión más importante mencionada por el ministro del Interior venezolano, dice, ocurrió en México. Esto lo asegura Miguel Rodríguez Torres, le digo, el ministro del Interior de Nicolás Maduro. La reunión se hizo en México y la finalidad de esa reunión fue adiestrar en métodos de desestabilización violenta a un grupo de lo que en ese momento se llamaban líderes estudiantiles y de la juventud de movimientos de extrema derecha venezolanos. Dice el ministro venezolano del Interior que en México se estuvo preparando a los jóvenes antichavistas y anti-Nicolás Maduro, que aquí les dieron instrucciones de cómo desestabilizar de manera violenta las instituciones venezolanas. Un asunto delicado. Sochi vivió una jornada por demás accidentada. Gabriela Cobo, la enviada especial de 1TV Noticias desde la sede olímpica, con usted y conmigo después de corte. Ven a Wings y consiéntete con nuestro nuevo menú ligero. Deliciosa selección de ingredientes frescos, saludables combinaciones, platillos ligeros, recetas originales para seguirte consintiendo. Disfrútalas desde 89 pesos. Nuevo menú ligero, sigue consintiéndote. Wings siempre te da más. ¿Quieres estar en forma y saber las últimas novedades mundiales para tener el cuerpo ideal? Envía S al 5225. Envía S al 5225. Llegó la preventa de primavera de Despegar.com. Aprovecha del 10 al 16 de febrero descuentos de hasta el 50% en los mejores destinos y págalos hasta en 12 meses sin intereses. Reserva ya estas ofertas increíbles. Vuela a Monterrey desde 142 pesos mensuales solo en Despegar.com. Vuela a Veracruz desde 166 pesos mensuales solo en Despegar.com. Vuela a Guadalajara desde 180 pesos mensuales solo en Despegar.com. Yo compro en Despegar.com. ¿Y tú? Yo nunca tendré que trabajar. Yo nunca seré muy grande para jugar. Yo nunca me voy a quedar pelón. A mí nunca me van a decir señora. Yo nunca voy a ser futbolista. Yo nunca me voy a graduar. Yo nunca me voy a casar. Yo nunca voy a ser mamá. Michoacán es exitoso, sí, güey. Le has de haber dicho, sí, ahí vas, carnal. Cayó otro implicado en el asesinato del periodista Goyo Jiménez, para que sigan inventando cosas. A ver. Humberto López el Panther, señalado de ser presunto operador de Quique Aplancarte, fue detenido en Apatzingán y mucho más. Hoy. No se pierdan, 10:30 de la noche, su almohadazo. Mobly es 1TV. Mobly es tú y yo en contacto. Mobly es la red social donde podemos conocernos. Descarga Mobly en tu smartphone o computadora. En Mobly tú haces las noticias. Y si te encuentras en el lugar indicado, comparte tus fotos y videos en 1TV. 1TV, los número 1 en Mobly. El escritor y periodista mexicano Rafael Pérez Gay recibirá el premio Mazatlán de Literatura 2014, uno de los premios más importantes en esta materia en el país. El galardón le fue otorgado a Pérez Gay por su novela El cerebro de mi hermano, en la cual narra los años en los cuales José María Pérez Gay padeció una enfermedad neurodegenerativa, contra la que finalmente perdió la batalla el año pasado. Rafael Pérez Gay estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido colaborador de diversos medios escritos y electrónicos y es fundador y director de la editorial Cal y Arena. Entre sus obras se encuentran Esta vez para siempre, Me perderé contigo
y no estamos para nadie. Felicidades a Pérez Gay.